Vamos a leer desde el 10 hasta el 18. Voy a comenzar a leer Efesios 6, del 10 al 18. Bien dijo. ¿Ya? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ya? Vamos a orar al Señor. Gracias, Felipe. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la palabra, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, damos gracias por estos versículos, Señor, que hemos podido leer. Y ya te agradecemos por la reflexión, Señor, con la cual tú nos harás meditar, Señor. Rogamos que esta armadura tuya, Señor, nosotros seamos a diario conscientes de que la llevamos, de que la vestimos, porque somos hijos tuyos. Y las armas con las que militamos, con las que luchamos, no son de este mundo, sino que vienen de ti, Señor. Reconocemos que tú eres Señor, que tú eres Dios por sobre nosotros, por sobre nuestras vidas. Señor, rogamos que tú nos des entendimiento, sabiduría, para poder comprender tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, Felipe me va a ayudar con esta presentación donde tenemos textos bíblicos de base. Pero primero quiero empezar mencionando que estos textos, este pasaje que hemos leído, está en el contexto de la carta de Pablo a los Efesios, ¿ya? Y es una carta hermosa. Hay muchos pasajes bíblicos de Efesios que a mí me gustan muchísimo. Y Efesios es una carta que habla de muchas cosas, de muchos ámbitos. Pablo la escribe en la cárcel, ¿ya? Y a mí me gusta mucho recordar esto, recordar que Pablo no nos habla de que tenemos que vestirnos de la armadura, o vístanse ustedes de la armadura de Dios cuando hayan días malos, y no lo hace desde la vereda del frente, ¿me entiendes? Lo hace desde sus luchas, desde sus tribulaciones, desde sus angustias también, desde sus sufrimientos, desde la persecución. Desde ahí él se sienta y dice, vestidos de toda la armadura de Dios, ¿ya? Entonces, en esta carta, como les menciono, Pablo habla de muchas cosas, de muchos aspectos. Por ejemplo, empieza hablando de quién somos escogidos de Dios, habla de la identidad del creyente, habla de la vida práctica del cristiano, de cómo tenemos que vivir, habla de la madurez del cristiano, a lo que nosotros tenemos que llegar, dice en un momento, para llegar a la unidad de la fe, la estatura del varón perfecto, etcétera. Habla de la unidad de la iglesia. El tema central, de hecho, en esta carta tiene que ver con la iglesia de Cristo. Y en una parte que yo leí, la introducción, en una de las introducciones de esta carta que leí, menciona que es como la bienvenida que se le da a una persona cuando llega a una familia, ¿ya? Imaginémonos un niño, una niña
que ha vivido toda su vida sin sus padres y llega a una familia y se le da una bienvenida y esta es ahora tu familia. Y así estábamos nosotros estábamos huérfanos sin Cristo hasta que llegamos a Cristo y no solo estamos completos en Cristo, sino que Dios nos da la bienvenida a la familia de Dios, donde están todos los santos del Señor, que somos nosotros, imperfectos, pero santos nos ve el Señor a través de Jesucristo. Por lo tanto, habla de la iglesia, de la unidad de la iglesia, y habla también de temas súper concretos de la vida familiar, habla del matrimonio, habla de la relación que debe haber entre el esposo y la esposa, habla de la crianza también, de la relación de los padres con sus hijos. Entonces, es una carta preciosa que abarca muchos aspectos y finalmente termina con esto de la armadura de Dios. La armadura de Dios para el creyente. Yo siento que lo termina de forma como muy heroica. Probablemente cuando Pablo escribió sobre la armadura de Dios, probablemente se estaba imaginando un soldado romano. Dice en un comentario que leí que uno de estos soldados romanos que se paseaban donde él estaba encarcelado. Entonces, toma esta metáfora o analogía del soldado romano y la calza de esta forma, ¿ya? Porque habla en muchas partes de la escritura de que somos soldados. En 2 de Corintios habla, como también oraba, que las armas de nuestra milicia, ¿ya? Con lo cual nosotros luchamos, batallamos, vivimos en esta vida, nuestras armas no vienen de este mundo, no son carnales, sino que vienen de Dios, ¿ya? Y para una serie de cosas pues, que son poderosas, etc. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que vamos a hablar acá es este primer versículo, perdón, que leí. Por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. A mí me gusta mucho después, en el 11 dice estar firmes, y lo repite después, cuando nosotros todos lo leímos, repite varias veces estar firmes, firmes, ¿ya? Por lo tanto, primero reconoce que las fuerzas no son de nosotros, no están en nosotros, sino que están en el Señor. Fortaleceos, pero ¿en quién? En el Señor. ¿Y por qué? Porque en Él está el poder, todo el poder, Él es todopoderoso, en Él está nuestra fuerza está en Él. Por lo tanto, desliza nuestra atención de nosotros hacia el Señor. Y eso, en primer lugar, va súper contrario, si lo llevamos súper práctico, a varios mensajes que el mundo nos trae. No sé si ustedes han visto frases súper típicas. El poder está en ti. Cree en ti y lo lograrás. La fuerza está en ti, solo decide ser feliz, etc. Y la Biblia nos enseña otra cosa, el Señor nos enseña otra cosa, que la fuerza, el poder o el empuje no está en nosotros, sino que está en algo que está sobre nosotros, está en el Señor. Por lo tanto, tenemos que tener súper ojo sobre las cosas que nos enseña este mundo y las cosas que habla la Biblia. Y nosotros decidir creer por la verdad, ¿no? Bueno, eso es lo primero. Y el propósito de esto es estar firmes, como les mencionaba. Esto está en el verso 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, es decir, que el diablo trata de dañar nuestra vida, trata de hacernos caer continuamente. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser conscientes de eso, conscientes para aferrarnos a la verdad y a todas estas armas que Pablo nos menciona en la armadura, ¿ya? Y también esto se habla en el verso 13, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y se me había olvidado comentarles algo, que a esta reflexión le puse como título para los días malos. Pensando en este verso también, en el verso 13. En verdad es para todos los días, claramente, pero especialmente para esos días malos, que creo que todos tenemos. A veces son semanas malas, a veces son meses malos, pero que también, como dice Pablo, podemos regocijarnos en estos días malos, porque nuestro gozo no viene de esos días malos, no viene de las circunstancias, viene del Señor. Asimismo, nuestra fuerza no viene de las circunstancias, no viene de lo que sucede a nuestro alrededor, viene del Señor.
En eso quiero ser súper, súper enfática. Ok, entonces, bueno, resumo, esta reflexión se llama para los días malos, así que piense usted en sus días malos. Yo he pensado mucho en mis días malos. Entonces el propósito de esta armadura es el permanecer firmes, el resistir en el día malo, y que cuando pase este día malo no estemos así como incrédulos, debiluchos, peor que como empecemos, sino estar firmes, estar ahí, ¿ya? Estar íntegros, permanecer íntegros en cada una de nuestras batallas que nosotros tenemos que lidiar, luchar en nuestra vida de cristianos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hacer como específicos cada una de las partes de esta armadura, ¿ya? Y la primera es la verdad. Dale nomás, Pipe. La siguiente, por favor. Hermana Felipe. Ya. Verso 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿ya? Ceñidos vuestros lomos, otras versiones dicen con el cinto, el cinturón de la verdad, ¿ya? La verdad, ¿por qué es tan importante? Porque lo contrario a la verdad es la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Está en este texto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estamos en un mundo donde hay mucha mentira. Está súper en el vocablo de la gente, las palabras como corrupción, ¿verdad? Y otras más que no recuerdo ahora, pero que tienen que ver con mentiras, mentiras de personas que son muy públicas, figuras públicas, pero nos olvidamos que las figuras no públicas como nosotros o como la gente común y corriente mentimos continuamente. Esperemos que nosotros no mintamos tanto, claramente, pero en general estamos en un mundo donde hay mucha mentira. Y es lo que hablábamos en un inicio. Estos mensajes medios subliminales, estos mensajes como que pretenden potenciarnos, subirnos el ánimo, subirnos el autoestima, muchos de esos mensajes en esencia son mentiras si lo comparamos con la escritura. ¿Cómo puedo distinguir cuándo algo es mentira y cuándo algo no lo es? Cuando conozco la verdad. ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre la verdad? La verdad nos ha hecho libres a nosotros. ¿Por qué la verdad nos ha hecho libres? Porque la verdad es Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, ha sido Jesús el que nos ha dado libertad, y nos ha dado libertad de un mundo de mentiras que nosotros hemos creído quizás por mucho tiempo o que a veces permean en nuestra vida y las aceptamos como verdades y no son verdades, son mentiras. El Señor nos ha hecho libres de eso. El siguiente texto, hermano Felipe, por favor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo que yo les decía. ¿Cómo reconozco cuando algo es mentira? Cuando conozco la verdad. ¿Y qué dice la oración de Jesucristo? Porque esto lo dice nuestro Señor Jesucristo, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La palabra que nosotros leemos es la verdad. Esa es la fuente de la verdad. Luego, cuando hablemos de la palabra, porque habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, de ahí también quizás vamos a profundizar un poquitito más, pero está todo relacionado, la verdad con la palabra, ¿ya? Vivimos en un mundo donde hay un montón de ideologías, como les mencionaba yo, hay un montón de pensamientos, y aún no conforme con eso, Satanás también susurra mentiras a nuestra vida, nos quiere hacer dudar, por ejemplo, dudar de nuestra salvación,
Por ejemplo, dudar de si somos hijos o no hijos, dudar de si somos amados o no, dudar de si somos perdonados o no. Y esto nosotros lo tenemos que identificar en nuestra vida, decir, estas son mentiras, Señor, porque yo conozco tu palabra, dice que yo soy hija amada. Conozco tu palabra, dice que yo puedo ir confiadamente al trono de la gracia y hallaré socorro. Es mentira porque tu palabra dice de que yo he creído y por lo tanto como he creído se me ha contado por justicia y por lo tanto soy salva, soy hija tuya. Por lo tanto, cuando conocemos la palabra de verdad, entonces podemos distinguir las mentiras y echarlas, que huyan de nosotros. La siguiente, por favor. Hermano Felipe. El siguiente. Bueno, el siguiente texto dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Segunda parte de esta armadura, la justicia, vestidos con la coraza de la justicia. ¿Ya? No sé si les mencioné, pero no vamos a analizar el tema de que por qué cinturón de la verdad, por qué la coraza y no otra parte, por qué el yelmo, el casco de la salvación. No vamos a profundizar en ese aspecto. Me interesa profundizar en estos conceptos, un poquito al menos. Justicia, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos justos por Jesús. Somos justificados solamente en Jesús, por la fe que nosotros tenemos en Jesús. Nuestra fe ha sido contada por justicia. ¿Por qué? Porque al que no conoció pecado, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado y murió por nuestros delitos y por nuestro pecado, etcétera, en la cruz. ¿Ya? Por lo tanto, la justicia con la cual nosotros podemos gozar hoy en día es justicia que solamente se obtiene cuando creemos en Cristo. Por lo tanto, es tener presente en nuestra vida, en nuestra mente, que no es por nuestros méritos. Nunca han sido por nuestros méritos, han sido por los méritos de Jesús. Nunca ha sido porque nosotros hemos sido geniales o porque nos nació de la noche a la mañana el deseo de buscar a Dios. Ha sido por los méritos de Jesucristo. El siguiente texto, por favor, dice Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Ya? El fin de la ley es Cristo, es decir, todo lo que todas las leyes del Antiguo Testamento, todo lo que vemos en Pentateuco, todo eso hablaba de Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Nosotros hemos creído, por lo tanto hemos sido contados, nuestra fe ha sido contada por justicia. Somos justos delante de Dios. Por lo tanto, la justicia, nos vestimos nosotros de justicia, por el sacrificio de Cristo. Siguiente, por favor. Lo siguiente es evangelio. Dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hay otra versión que decía, con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. ¿Ya? Anunciar el evangelio de la paz. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Esto lo dice Pablo, 1 Corintios 9:16. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Y en otra parte de la escritura, si mal no recuerdo, 2 Timoteo menciona la palabra de Dios no está presa. Como decir, yo estoy preso, yo Pablo, estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, no importa si usted está enfermo, si usted está postrado, pero si usted predica el evangelio, tiene otras formas de poder anunciar las buenas nuevas. La palabra de Dios no está presa ni en usted ni en mí. No hay nada que pueda impedir que se anuncie la palabra de Dios. ¿Ya? Ay de mí si no anunciar el evangelio, que nosotros podamos decir, Señor, ay de mí si yo no predico tu palabra, si yo no hablo a otros de ti, si yo no te muestro a ti de alguna u otra forma. Ay de mí porque me es impuesta necesidad, que para nosotros sea una necesidad ferviente el anunciar el evangelio. Y ojo que esto, cuando hablamos de el apresto del evangelio de la paz, me llama la atención porque lo incluye dentro de cuando estamos en esos días malos.
¿Verdad que hablábamos en el texto, en el verso 13? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El predicar la palabra es parte de esto. Es decir, cuando estamos con la nube negra, como se dice coloquialmente, cuando estamos con la mala racha, como dicen otros, o como se dice también comúnmente, no es excusa para no predicar su palabra. Es en esos momentos cuando seguimos anunciando el Evangelio, porque insisto, la palabra de Dios no está presa, no está enferma, no está en cuarentena, no está con COVID. La palabra de Dios sigue circulando, tiene que seguir circulando. El siguiente texto, por favor, 2 Timoteo 4, del 1 al 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto lo escribió Pablo a Timoteo, ¿ya? Que prediques la palabra, que instes o que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Como les mencionaba nuevamente, la palabra de Dios no está presa. ¿Ya? Siguiente, por favor. El ministerio de la reconciliación, que dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El ministerio que es transversal para todos nosotros, la tarea esencial de la iglesia y la tarea, como les digo, transversal de cada uno de nosotros, que ninguno puede decir, no, esto no es para mí, es el ministerio de la reconciliación, que es decir qué fue lo que hizo Jesús. Jesús vino al mundo, murió, resucitó tal como Él lo había prometido. Y manda a todos en todo tiempo que se arrepientan, que nos arrepintamos. Por lo tanto, esta palabra de la reconciliación es lo que debe marcar también nuestro caminar como cristianos. Parte de esta armadura de Dios. Lo siguiente es el escudo de la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ok. Como les mencioné al principio, creo que algo así dije, son estas otras voces, las voces o de mi carne o las voces de Satanás, las que me hacen dudar, 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 etc. ¿Ya? Las que nos quiere hacer temblar, las que nos quiere hacer que no estemos firmes, ¿ya? Que no estemos firmes, que dubitemos, que estemos timoratos, que estemos dudosos, cobardes incluso. Si ponemos nosotros atención a esas palabras, vamos a socavar en nuestra vida, vamos a sucumbir. Pero si ponemos atención a las palabras que Dios dice de nosotros y de lo que debemos hacer, entonces eso infundirá fe, infundirá valentía en nosotros. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Sin fe no podemos agradar a Dios. Por lo tanto, la forma en la cual agradamos a Dios es mostrando fe, es mostrando determinación. Es que cuando nuestra carne nos quiere engañar y dudemos, nos aferremos y digamos, Señor, vengo a ti, llevo cautivo todos estos pensamientos a ti, a Cristo, y decido creer. La fe tiene que ver también con una decisión constante de creer todos los días en las palabras de Dios, en la palabra de Dios. Es la acción de creer en su palabra, en lo que Dios dice que yo soy. Si yo no creo a eso, porque puedo leer mucho la Biblia, pero leerla de igual forma sin fe, sin un corazón dispuesto. Por lo tanto, debo creer con todo mi corazón en lo que la Biblia dice de Dios y en lo que la Biblia dice de la iglesia, lo que la Biblia dice de mí. Lo siguiente, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo habita por la fe.
a fin de que arraigados y cimentados en amor, y ahí continúa un pasaje muy bello también en Efesios 3, ¿ya? Cristo habita por la fe en nuestro corazón. La fe es el cimiento de el edificio que el Señor construye en nosotros. Ok, por lo tanto, como mencioné también anteriormente, es el hecho de creer en lo que la palabra de Dios dice sobre Dios, sobre todas las cosas. Es esa acción de creer, de decidir creer, lo que apaga los dardos de fuego del maligno. Es eso lo que dice, yo decido creer en esta verdad. Decido creer en esta verdad y por lo tanto ya no decido prestar oído a las mentiras que todas las otras voces me dicen. Salvación. El yelmo de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación, dice. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia nosotros somos salvos. Por gracia nosotros podemos acceder a alcanzar salvación. No es por nuestros méritos. Seguimos diciendo, no es por nuestra sabiduría, no es por nosotros, es por los méritos de Jesucristo. Y esto es un regalo del Señor. La salvación es un regalo de Dios para nosotros porque es algo completamente inmerecido. Por lo tanto, nuestra actitud con Dios, cuando nosotros somos conscientes de que su salvación es un regalo para nosotros, es una actitud de siervo, es una actitud de humildad, es una actitud de humillación, de decir, Señor, las fuerzas no están en mí, las fuerzas están en ti. Señor, la fe aún así, yo decido creer, pero decido creer no en mí, en lo que yo pienso, sino decido creer en tu palabra, en lo que tú dices. Señor, yo decido creer que aunque yo insisto, que aunque yo he predicado tu palabra, pero no veo ningún fruto, pero no importa, decido creer porque tu palabra dice que tengo que insistir a tiempo y afuera de tiempo. En todo tiempo debo predicar tu palabra, aunque no vea algo visible, pero debo hacerlo y lo voy a hacer. Por lo tanto, trae esto de ser conscientes de que su salvación es un regalo de Él, una actitud distinta de nuestro corazón. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y es que el Espíritu Santo habla a través de su palabra. Y aquí yo creo que he hablado todo el rato de la palabra de Dios, entonces podemos ver que está todo relacionado. Y de forma hermosa culmina esta armadura de Dios con esta espada del Espíritu. Dice también un comentario que es la única parte de esta armadura que es ofensiva, que no es solo para defenderse, es ofensiva. La Biblia también dice que debemos dar defensa de nuestra esperanza, de a quién hemos creído nosotros. Por lo tanto, debemos ser también capaces de ocupar bien esta palabra de verdad, como también dice 2 Timoteo. Debemos ocupar bien la palabra, para eso tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios, aunque nos dé flojera, aunque nos quedemos dormidos. Y tenemos que insistir en nuestros hábitos de lectura, en nuestro hábito de oración. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra versión dice a fin de que el hombre de Dios sea completo, sea cabal, ¿ya? Para que nosotros seamos personas integrales, ¿ya? Debemos nosotros tener conocimiento más profundo de las Sagradas Escrituras porque nosotros queremos conocer a Dios. Queremos saber cómo es Dios, quién es Dios más profundamente, para de una forma más profunda poder dar defensa de nuestra fe a otras personas que no le conocen. A lo mejor en algún momento nos va a tocar hablar con un testigo de Jehová, tenemos que dar defensa de nuestra fe. Tenemos que hablar con un mormón, tenemos que dar defensa de nuestra fe. El Señor puede hacer algo a través de nosotros, que ese mormón, ese testigo de Jehová, ese musulmán, también hay musulmanes en Chile, taoísta, confucionista, de muchas religiones.
puedan volverse al Señor en medida que podamos profundizar nosotros en el conocimiento de la palabra del Señor. Por lo tanto, no sé si me queda otro pasaje acá. No me queda otro pasaje de la espada del Espíritu. Por lo tanto, es imprescindible no solo el conocimiento de su palabra, sino el ser hacedores de su palabra. Solo así nosotros estamos dando fe que la estamos también usando bien, la estamos aplicando en nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios habla a través de su palabra. El Señor mismo habla a través de su palabra. Y el Señor mismo en estos días, en los días malos, en las rachas malas, habla a nuestro Espíritu Santo, el Espíritu de Dios habla a nosotros, a nuestro espíritu, a través de su palabra. Pero para eso debe tener un repertorio de palabra, de textos que nos recuerden en el día malo: Señor, estoy ansiosa. Pero tu palabra dice que por nada debo afanarme, que debo echar mi ansiedad sobre ti. Estoy muy triste, pero tu palabra dice de que en ti hay plenitud de gozo, de que hay delicias a tu diestra para siempre. Entonces, en nuestros momentos malos, en nuestros días malos, tenemos que aferrarnos a su palabra, tenemos que aferrarnos a cada una de estas partes de la armadura de Dios. Y finalmente, orando en todo tiempo, como culmina en el verso 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros no estamos solos, tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que orar nosotros fervientemente, velando en ello, dice. O sea, constantemente tenemos que estar haciendo esto. Como dice otra parte de la Escritura, orar sin cesar, orar sin parar. En todo tiempo tenemos que estar orando, tenemos que estar comunicados con el Señor. Porque las acechanzas del diablo, como leíamos en Efesios al principio, son continuas y necesitamos estar firmes, porque nuestra firmeza es testimonio para otros. Nuestra firmeza, si usted es esposo, si es padre, es testimonio para sus hijos, es testimonio para su esposa, es testimonio para su iglesia, para otros creyentes. Nuestro testimonio también tiene que ver con cómo enfrentamos estos días malos. Por lo tanto, preguntémonos, ¿cómo son nuestros días malos? ¿Con qué estamos luchando? Nuestros días malos son cuando nos levantamos muy deprimidos, muy tristes, y luchamos contra nuestros propios pensamientos. Estamos luchando contra alguna circunstancia externa. Estamos luchando contra alguna circunstancia que tiene que ver con nuestro jefe o con nuestro vecino, porque la palabra dice que nosotros no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra personas en sí, es contra lo que está detrás de estas personas. Por lo tanto, no nos enojemos con las personas en sí. No nos enojemos con las personas en sí, sino que llevemos nuestra petición, nuestra clamor al Señor, orando en todo tiempo. Porque le aseguro que la nube negra que puede estar sobre uno o sobre algunos, o las rachas malas o los días malos, nada de eso se compara. Pensaba en esto también cuando pensaba en una nube negra, pensaba en la nube que guiaba al pueblo de Israel. Y hoy en día no tenemos una nube física que nos guía, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros, que mora en el creyente. Tenemos la palabra de Dios por la cual el Espíritu Santo actúa y habla a nuestra vida y nos dice nuevamente: vístanse de la armadura de Dios. Y esto no quiere decir de que vístete y desvístete, vístete y desvístete. No es un juego así. Es constantemente estarse vistiendo, estar siendo conscientes de que tenemos esta armadura de Dios con nosotros a nuestra mano. Somos salvos, somos hijos, tenemos el ministerio de la reconciliación, hemos creído al Señor, tenemos fe, conocemos la verdad porque la verdad nos ha hecho libres, somos justos delante de Dios.
como les dije, somos salvos, tenemos la palabra del Señor siempre a nuestra disposición. Por lo tanto, solamente debemos ser conscientes de esto, recordarlo, llevar cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, como dice un texto en Segunda de Corintios, o primera, voy a buscarlo al tiro. Segunda de Corintios 10 dice: las armas desde el 3 dice, 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, las armas con las que nosotros luchamos no es sabiduría humana, no es inteligencia de hombres, son armas que vienen del Señor. Todo esto, cuando hablábamos de la salvación, cuando hablábamos de la palabra, cuando hablábamos de la verdad, veíamos también que en cada una de estas partes de la armadura de Dios está Cristo. Está Cristo. Cristo es la verdad. Por Cristo somos justificados. Por Cristo nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Por Cristo tenemos fe. Por Cristo tenemos salvación. Y a través de Cristo podemos entender la palabra de Dios. Por lo tanto, Cristo está en el centro siempre. Que Cristo sea el centro de nuestra vida, nuestro centro. Y todo pensamiento que se pueda desviar de ese centro, lo llevemos cautivo al Señor en todo momento. Oremos. Señor, te damos las gracias por la reflexión de tu palabra. Damos las gracias, Señor, porque tú nos muestras, nos presentas, Señor, a nuestra disposición tantas cosas, Señor, tantas cosas hermosas, Señor. Tu palabra preciosa, un tesoro hermoso para nosotros, está a nuestra disposición completa. Señor, podemos acceder confiadamente al trono de tu gracia, como lo estamos haciendo en este mismo momento, como lo hacemos cada viernes, Señor, en un culto de oración, reunidos como iglesia. Señor, podemos acceder a tu presencia sin impedimento. No tenemos que pasar por un velo, no tenemos que pedir, necesitamos un sacerdote, porque la presencia de Dios está acá. Señor, gracias porque tú lo has hecho todo, Señor, por nosotros, tú lo has hecho todo por la humanidad, Señor. Gracias por la salvación, por ser hijos e hijas tuyos. E incluso gracias, Señor, por esos días malos, por esas semanas malas, porque en esos días malos tú nos enseñas, Señor, a militar, Señor, no con armas humanas, sino con las armas que vienen de ti, Señor, que vienen de Dios, con tu fuerza, Señor. Gracias aún por los días malos, porque nos enseñas, Señor, a ser hijos tuyos más maduros que antes. Gracias a Dios por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.